vida del alma. Si quiero hablar de San Agustín, leo las confesiones y las refutaciones a las confesiones. Si quiero hablar de Juan 23, leo Diario del Alma. Si quiero hablar de Cristóbal Colón, podría leer Diario de a bordo. Esa sería la primera fuente. Para el estudio sistemático de la vida de Juan de Palafox y Mendoza, la primera fuente sería Vida Interior o Confesiones de el ilustre beato Juan de Palafox. Esa sería la primera fuente, junto con sus cartas, porque las cartas demuestran temperamento, carácter, genio, o como dicen los alemanes, el Sitzenleben de este autor. La segunda fuente, que a decir de el gran papa que tuvimos, Benedicto XVI, en su libro La infancia de Jesús, las fuentes que se emiten biográficas contemporáneas al autor son importantes y son decisivas. Por ejemplo, imagina que es Francisco de Asís. ¿Cuáles son las tres fuentes más importantes de Francisco en el siglo XIII? Su vida, escrita por San Buenaventura, o la leyenda de los tres hermanos, o la biografía de San Francisco de Tomás Celano. ¿Cuáles serían las tres primeras fuentes que podemos encontrar solamente del siglo XVII? Recordemos que Palafox solamente vivió 59 años. Nació en Fítero el día 24 de junio de 1600 y murió el 1 de octubre del año 1659 en el obispado del Burgo de Osma, que pertenece a Soria, allá al norte de España. Él vivió 59 años. ¿Y cuáles son los oficios que tuvo en su vida? Pastor, sastre, estudiante en Tarazona, en Fítero, en Sigüenza, en Huesca y en Salamanca, gobernador de Ariza, fiscal del Consejo de Guerra, fiscal del Consejo de las Indias, limosnero de la hermana del rey Felipe IV, María, sacerdote, obispo, juez de residencia, visitador de 56 instituciones, arzobispo electo de México, virrey, capitán general de la Nueva España, presidente de la Audiencia de México, después miembro del Consejo Real de las Indias, miembro del Consejo de Aragón y finalmente obispo de Osma. Ocupó 23 cargos en 59 años, desde el humilde pastor que, a decir de su biografía, cuidaba 3 ovejitas, hasta ser obispo del Burgo de Osma, con una población de 100,000 habitantes. Interesante su vida y grandioso su legado. ¿Cuáles son los 3 historiadores del siglo XVII a las que hago referencias? El primero, Antonio González de Rosende. Él es dominico, convivió con el obispo estando en Europa. El segundo fue su mayordomo y era criado en la casa de Ariza, y después se lo trajo con él cuando viajó a Puebla y fue canónigo en la catedral. Se llama Francisco Lorente. Y el tercero, que es Gregorio de Argáiz, benedictino, lo conoció en su última etapa en Osma. Recuerden que para la validez de un dato histórico, los testigos tienen que concordar en hechos y en fechas, aun cuando los testigos no se conozcan. Por ejemplo, si queremos hablar del hecho guadalupano, la gran fuente del hecho guadalupano son las declaraciones e informaciones
del año 1666, cuando se investigó a 21 personas, 15 indígenas y 6 españoles, de entre 58 y 115 años, no sobre si Juan Diego existió, sino más bien sobre las virtudes de Juan Diego, y todos que no se conocían concordaron en hechos y en dichos de Juan Diego. En este caso, tanto Gregorio de Argáiz como Francisco Lorente y Antonio González de Rosende concordaron en hechos y en dichos de Palafox porque lo conocieron. ¿Cuáles son los orígenes de nuestro biografiado? Miren, su padre biológico, que era soltero en aquel tiempo porque lo tuvo que haber concebido en 1599, su papá era soltero y después se metió a la carrera eclesiástica, como muchos de ustedes. Su papá era hermano de un marqués, del primer marqués de Ariza, y por eso tiene estos nombres rimbombantes: Jaime de Palafox, Rebolledo y Próxita de Perelleos. Y su mamá era viuda con 2 hijos, Ana de Casanate y Espés, ambos de Aragón. Los que conocemos España, la parte pobre es Navarra, que no me escuchen los navarreños, y la parte rica es Aragón. En 1599 era un escándalo que una viuda tuviera un hijo. Si todavía lo es ahora, imagínense qué escándalo sería que las amigas y amigos de Ana de Casanate y Espés pudieran descubrir que la viuda estuviera embarazada. Por lo tanto, lo que hizo Ana de Casanate es salir de Aragón e irse a Fitero, como lo cuenta Palafox y Mendoza en su vida interior. Él dice textualmente: antes de nacer ya era pecado. ¿Y por qué dice que era pecado? Porque hijo fue hijo natural. Imagínense, todavía antes del Concilio Vaticano II, 1962-1965, en algunos seminarios del continente americano, no se podía admitir a un chico que fuera hijo natural. Por eso un documento que se pide es la fe de bautizo. Cuentan estos tres biografistas, y lo cuenta también Palafox en Vida Interior, que la mamá se quiso deshacer de él. A veces dice que esto es leyenda, pero los 3 autores concuerdan. Aquí traje el libro de Francisco Lorente, que fue reeditado por el padre Moriones, que es el postulador de la causa del beato Juan Diego, que la intención de la chica era tirarlo en el río Alhama. La intención. Pero lo descubrió Pedro Navarro, que era el encargado de los baños de Fitero, y le pareció tan triste esa situación que decidió adoptarlo y se lo encargó a una prima y a su esposo. Fue bautizado el 29 de junio en el Real Monasterio Cisterciense por Fray de Bea. Yo estuve en el monasterio hace 13 años y vi la partida de Palafox. Vean, aquí está la siguiente, por favor. Una vista contemporánea de la localidad de Fitero, en Navarra. Ahí estuvimos antes de la beatificación de Juan Diego, del beato Juan de Palafox y Mendoza. Uno puede pensar, y eso queda en un misterio, aunque lo devela en Vida Interior Juan de Palafox y Mendoza. ¿Por qué Mendoza? La siguiente. El apellido Mendoza es un acróstico que encierra el nombre de su madre y el monasterio que fundó su madre cuando yo era una mujer anciana en Zaragoza.
Mater est nomen discecerotum ordinis Cesar Augusta Anna. El nombre de madre es Ana de la Orden de los Descalzos de Zaragoza. Quiso esconder en Mendoza el nombre de su madre Ana, y ustedes han de saber que su madre, arrepentida del hecho, en el año 1601 entró en el convento y después fundó al final de su vida un convento en Zaragoza, donde ahí murió. Estuvo primero en Tarazona y ahí estudió Palafox. Yo quiero suponer que cuando Palafox estudió en 1610 en Tarazona, tuvo que haber visitado a su mamá. La siguiente. Aquí es donde vivió, bueno, es una fotografía 250 años después del convento de San José de las Carmelitas Descalzas, donde vivió Ana de Casanate hasta su muerte. Miren, es interesante, cuando yo estuve en Fítero, está la partida de bautizo de Palafox. En aquel tiempo no existían las enmiendas abajo del libro, o tal vez por el poder del papá de Palafox, porque Jaime de Palafox no era casado, se había metido a la carrera eclesiástica y era beneficiario de 3 iglesias. Cuando su hermano muere sin dejar hijos, entonces él tiene que buscar mujer para heredar el marquesado de Ariza. Recuerden que los marquesados, los ducados, se heredan solamente a los hijos de matrimonio, no a los hijos naturales. Se casa con su sobrina, en aquel tiempo existía eso, pero no puede tener hijos al principio, y él rescata a su hijo a los 9 años de edad. Perdón lo que voy a decir, no sé si era por el interés de que no tenía hijos y no tenía quien heredarle el marquesado. Él era ya un hombre mayor. ¿Cuál es la formación académica de Palafox? Porque a los 9 años Palafox no sabía leer. Él era pastor de 3 ovejitas, y si ustedes leen este libro de Francisco Lorente, Palafox como obispo tenía solamente 2 mudas. Yo creo que muchos de ustedes, al igual que los padres, tenemos más de una muda. Y dice Francisco Lorente que Palafox, cuando se rompía su ropa interior, él mismo se la cosía. Era algo espectacular la vida de Palafox. Bueno, la formación la tiene durante 11 años. En Fítero, en Tarazona, en Sigüenza, en Huesca y finalmente en Salamanca. ¿Qué va a estudiar aquí? Sagrados cánones, que en aquel tiempo los sagrados cánones eran derecho canónico y derecho civil. Todavía en las mejores universidades europeas, si alguien estudia derecho civil, tiene que estudiar derecho romano y tiene que estudiar derecho eclesiástico. Aquí en nuestra querido México, que hay un anticlericalismo horrible aquí, nadie se ocupa del derecho eclesiástico. Él termina como bachiller en 1620, pero en 1633 termina la licencia y tenía 20 años. Ya su papá dio a luz, bueno, él no, su esposa dio a luz 3 hijos. 3 hijos hermosos, y don Jaime ya era un hombre mayor. En el año 1620 don Jaime ya tenía 64 años, muy enfermo. Le pide que gobierne Ariza, el marquesado de Ariza. Muere el papá
en Valencia, bonito Valencia, España, y lo nombra el preceptor de su hijo porque su hijo era menor. En 1625 participa en las cortes de Monzón que se dieron en Barbazo y en Calatayud. Dice Palafox en La vida interior que él era guapo. Yo he dicho cuando hablo de la independencia que Agustín de Iturbide triunfó, aparte de ser inteligentísimo porque era un hombre agraciado físicamente. Juan de Palafox era agraciado físicamente, era inteligente, y no comenté en el anterior lámina que su papá le obligó a aprender italiano, francés y alemán. Y esto le abrió las puertas de Europa. En aquel tiempo los reyes no mandaban, tenían un válido, el válido era su favorito. Y su favorito era el conde duque de Olivares. Vio, yo creo, los carismas y la inteligencia en Juan de Palafox y Mendoza, vio que era hijastro de un marqués y a los 26 años le dio uno de los puestos más importantes en España. ¿Qué es el fiscal de guerra? Lo que actualmente sería en México una secretaría de la Defensa Nacional. Y apenas el chico tenía 26 años. ¿Qué va a pasar en 1629? Lean La vida interior. La vida interior dice que él iba a fiestas, se entregó a los vicios, se entregó pues, a una vida desordenada. Pero le impactaron tres hechos. Primero, la enfermedad de su hermanastra, la que después se casó, y la muerte de dos personajes importantes que él no menciona y siempre pasará en el anonimato qué personajes eran. Algunos dicen que había sido el virrey de Perú, otros el virrey de México, pero a ciencia cierta no se sabe. Estas muertes y la enfermedad de su hermana hizo una reflexión profunda en la vida de Palafox. Y Palafox desde aquel momento, la siguiente, por favor, está el retrato de Felipe IV por Diego de Velázquez. La siguiente, por favor. Quiso abrazar la vida sacerdotal y desde aquel momento, como lo dice Francisco Lorente, porque siempre vivió con Francisco Lorente desde que era su criado en Ariza, que se imponía todos los días el ayuno, que se imponía la restricción en la ropa, que era muy burdo en la ropa y que no le gustaba en aquel tiempo ver a las mujeres de frente. ¿Por qué? Porque las tentaciones son grandes en la vida de juventud. Yo creo que desde ese momento centró su confianza ya no en el rey, sino en Dios. Es ordenado sacerdote en 1629 y la primera encomienda que le da el rey es que la lleve a desposar a su hermana Mariana con el rey de Hungría y Bohemia, Fernando III. Entonces le nombró limosnero y capellán de la futura emperatriz y durante 21 meses la acompañó. Y la acompañó en Viena, la acompañó en París, en Flandes, en Burdeos, la acompañó en Nápoles, en Venecia. Y yo creo que en ese momento, los que hemos tenido oportunidad de viajar, pues la visión es otra. ¿Por qué la visión es otra? Porque yo creo que él conoció las pinturas de Tintoretto, de Giotto, de Bramante, conoció la música de Pergolesi, conoció las estructuras refinadas de la Europa
románica, de la Europa gótica y de la Europa que iniciaba el barroquismo. Por eso se puede decir que Palafox, tanto en Ariza como en Puebla y como en el Burgo de Osma, enriqueció en escultura, en pintura, en arte y en música. Ahí creo que sus ojos se abrieron a las artes. ¿Y dónde podemos ver todo eso? En un libro que se llama Diario a Alemania. Vean, él nunca se desligó de sus 3 hermanos y su hermano Juan Francisco, que fue el heredero del trono de Ariza, lo casó en 1633. Regresa del viaje, ya no puede ser fiscal de guerra porque es sacerdote, y la siguiente, por favor, y el rey lo nombra fiscal del Consejo de las Indias. ¿Qué es el Consejo de las Indias? El Consejo de las Indias tiene 2 bases, las leyes de Burgos y las leyes nuevas, y las leyes de las Indias son cerca de 7,000 reglamentos que legislan la vida tanto de los lugares ocupados por España, tanto en África como en Asia. Esas son las leyes de las Indias. Yo creo, y lo digo como historiador, que el momento en que tuvieron mayor protección los naturales, los indígenas, fue en el virreinato. Por más que se diga lo contrario, el tiempo en que fueron tratados con mayor mansedumbre fue en el virreinato. No estoy hablando de la conquista. La conquista fue 1519-1521. No estoy hablando de las encomiendas. Las encomiendas fueron del 26 al 28. Estoy hablando del virreinato que se establece de 1535 a 1821. Y ahí están las leyes de las Indias que explicaré cuando diga la autoridad que tuvo Palafox como visitador. La siguiente, donde hizo ordenación episcopal. En aquel tiempo, por los acuerdos que hubo desde Sixto IV, Julio II, León X y Alejandro VI, había patronato regio del rey de España hacia las colonias que él descubrió a través de Cristóbal Colón. El rey tenía derecho de presentar a los obispos. ¿Qué es presentar? De este clero yo quiero que fulanito sea obispo. Llegaron a ese acuerdo con el Papa. Presentar a los abades, presentar a los canónigos y presentar a los párrocos de territorios importantes. Esa era la capacidad del rey, y también por el patronato regio, ellos tenían el dominio del diezmo, que en lugar de irse a Roma, el diezmo se le quedaba a los reyes. Pero ¿cuál era la condición para quedarse con el diezmo? La corona española tenía que pagar el viaje de los obispos y de los sacerdotes y de sus acompañantes. Tenía que pagar catedrales, templos, doctrinas, hospitales, orfanatos, cementerios, notarías y escuelas de artes y oficios. Ustedes que son de distintos lugares, puedo pensar en esta Puebla de Los Ángeles, puedo pensar en Cholula, puedo pensar en Huejotzingo, en Zacatlán, en Cuetzalan. Casi la mayoría de nuestros pueblos son obra del virreinato. ¿Y por qué la gente va a los pueblos mágicos de Puebla? Por el virreinato. Si ustedes van a todo el centro histórico de Puebla, son edificaciones del 16, 17 y 18. Y no se han caído. Se cae más parte de la línea 12 porque los políticos de ahora siguen robando y robando y robando más que hace 20 años. Se pueden quemar
40 migrantes en Tijuana y el director de migración ahí sigue tranquilo. Bueno, pero son cuestiones políticas. Ahorita no me meto en eso. Bueno, el rey Felipe IV presenta como obispo de Puebla a Palafox a sus 39 años y es consagrado como obispo en la iglesia de San Bernardo en Madrid por el obispo de Santiago de Compostela, don Agustín Espínola Basadone. ¿Cuál es el lema del escudo episcopal de Palafox? Amor meus crucifixus est. Mi amor está crucificado. Y ciertamente vendrán para Palafox intrigas, injurias, desencuentros, difamaciones, descalificaciones, desde el año 1640 hasta el año de 1659 cuando muere. Por eso Palafox es patrono de las injusticias. La siguiente es la fachada de la iglesia de San Bernardo, que todavía está en pie. Ahora, ¿cuál es la labor? La siguiente, por favor, labor administrativa en la Nueva España. ¿Cuál es la labor administrativa en la Nueva España? Llega el 24 de junio a Veracruz con el nuevo virrey Diego López Pacheco y Portugal, duque de Escalona y marqués de Villena. Es el primer duque que llega a gobernar la Nueva España, porque había habido 4 virreyes ineptos: Guadalcázar, Gelbes, ¿cuáles son los otros dos? No me acuerdo, que son los que le hizo juicio de residencia. Llega el 24 de junio, ellos salían del puerto de Cádiz y el viaje generalmente era de 2 meses en el siglo XVII. Aún se pensaba en el siglo XVII que el mar tenía término y que había monstruos. Hoy todavía, en el siglo XXI, hay gente que le cuesta viajar en avión y en barco. Y yo conozco amigos ricos que no han viajado nunca porque les da miedo el barco y el avión. Imagínense en el siglo XVII. Era gente intrépida que venía aquí al Nuevo Mundo. Pero también fue visitador. Él llegó con 3 cargos: obispo electo de España, visitador de 56 instituciones y juez de residencia de los marqueses, los que me faltaban, Serralbo y Cadereyta. 56 instituciones. Era tal la corrupción en la Nueva España como ahora, que los jueces, que los visitadores tenían que dormir con el documento en la cama. Por 2 cosas: porque si sabían que eran visitadores, o los podían matar o los podían sobornar. Y aparte era juez de residencia de 2 virreyes. Eso lo llevaba en la manga. Yo supongo que Palafox, cuando estaba vestido, todos sus documentos los llevaba por aquí en su... No los tuvo que haber dejado nunca en su cuarto, porque si se los quitaban, no se hacía efectivo en la Real Audiencia de la Nueva España estos 2 cargos. Aquí solamente puse algunas instituciones: la Real Audiencia de México, Tribunal de Cuentas, la Caja Real y sus oficiales, Contaduría de Tributos, Azogues y Alcabalas, el Consulado de México, la Real y Pontificia Universidad de México, la Casa de Moneda, alcaldes mayores, gobernadores, corregidores, doctrinas, templos y hospitales. Porque la corrupción no solamente se daba en el gobierno, la corrupción se daba dentro de la iglesia. Y ese es un episodio muy triste que muchos autores manejan como Israel es un
es un autor que pueden comprarlo en el Fondo de Cultura Económica, que se llama Las razas, las clases sociales y la política en México en el siglo XVII. La siguiente, aquí tenemos un detalle del Obispado de España, del Obispado de Puebla en la Nueva España. La siguiente, por favor. Y aquí es lo que les comentaba. Juez de residencia de 3 virreyes, Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, López Díaz de Ux y Armendáriz, marqués de Cadereyda, y el duque de Escalona. El duque de Escalona. Bueno, voy a hablar, aunque aquí no lo tengo anotado, lo que sería el juicio de residencia. Yo les había comentado que en las leyes de las Indias, que amparaban los intereses de los que vivían en el continente americano y parte en el continente asiático, estaban amparados por las leyes de las Indias. Las leyes de las Indias protegían a los súbditos. Recuerden, y eso deben de leerlo, que en el año 1506, cuando muere la reina, ¿cómo se llama la esposa de Carlos, de Felipe? No. Cuando muere la reina, ¿mande? No. Isabel la católica, en 1506, ella pide en el testamento que los indios, porque recuerden que este hombre, Cristóbal Colón, pensó que había llegado a la India, no fueran tratados como vasallos, sino como súbditos, no fueran tratados como esclavos. ¿Qué significa la palabra súbdito? Que tenían los mismos derechos que los reinos de Castilla y de Aragón, o de Navarra, o de Granada. Hasta el día de hoy, España, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, no son ciudadanos, son súbditos. Pero si ustedes les preguntan a sus maestros que han viajado a esos países, ¿cómo quisiéramos ser súbditos y no ciudadanos? ¿Por qué quienes han entrado a la Vista Country Club o han entrado a Lomas de Angelópolis, hagan de cuenta que Europa es así? No van a encontrar todo el alumbrado tan feo que tenemos en el centro de Puebla, no van a encontrar hoyos que tenemos en Puebla por todos lados. No, el alambrado subterráneo y las calles excelente bien adoquinadas. Más aparte de otras cosas, ¿no? Yo estuve enfermo de coronavirus 45 días en el Hospital Ángeles, porque tengo seguro de gastos médicos, y a 3 años y medio del coronavirus, tú no puedes ir a una farmacia a comprar la Pfizer o la Moderna, que son las mejores, porque el gobierno federal no ha permitido que las farmacias lo vendan. ¿Cuáles nos dan? La Sputnik, hasta la Abdala o la Patria, para que muera otro millón de mexicanos, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes murieron por la irresponsabilidad del gobierno federal? Bueno, entonces la reina Isabel dijo, los territorios recién conquistados tienen que ser tratados como súbditos. Y se dieron las ordenanzas de Burgos, las leyes nuevas y las leyes de las Indias. En las leyes de las Indias se pedía que hubiera, jurídicamente hablando, un juicio de residencia. ¿Qué es el juicio de residencia? El juicio de residencia lo tenía que realizar un jurista connotado, amante de la verdad, enemigo de la avaricia y un hombre de Dios. Ese era Juan de Palafox, para no dejarse sobornar. ¿A quién se aplicaba el juicio de residencia? A virreyes, a gobernadores, a corregidores y a alcaldes mayores. ¿Y en qué consistía un juicio de residencia? Llegaba el juez que no dictaba sentencia, le enseñaba a la Real Audiencia
su nombramiento, y la Real Audiencia, conformada por 5 oidores, ellos tenían que prestarle todas las facilidades al juez de residencia, primero para que el virrey no saliera, y anunciar en el centro de México que si el virrey había actuado con corrupción, que llevaran testigos y papeles. Por eso es que Palafox llegó con 50 personas, no solamente con criados o con gente de confianza, llegó con 30 contadores. Porque imagínense, tenía que hacer 2 juicios a 2 virreyes y 56 auditorías a 56 instituciones. ¿Y qué pasó con los dos virreyes? Uno ya había muerto, pero le incautaron sus bienes a su familia. Y otro lo mandó encarcelado a España. Imagínense ustedes, de los 63 virreyes que hubo en México, de 1535 con Luis de Velasco no fue, ¿quién fue el primero? Antonio de Mendoza, hasta el último que no fue virrey, Juan O'Donoghue, fueron 63, 28 fueron declarados culpables. Imagínense que se le haga juicio de residencia al gobernador o al presidente de la República, que se le haga juicio de residencia al alcalde de sus comunidades, porque muchos alcaldes llegan con una mano atrás y una adelante y salen con coches, terrenos y casas. Y eso es muy notable en los pueblos. Bueno, hizo juicio de residencia al marqués de Cadereyta y de Cerralbo, y a los dos los encontró culpables. Él no emitía el fallo, investigaba, mandaba las pruebas a España, y España declaraba si era culpable o si era absuelto. Pero ya había mandado todas las pruebas que se custodiaban en las embarcaciones y se daba el señalamiento por parte del Consejo de las Indias unos meses después. El juez de residencia lo que hacía era buscar pruebas, testigos, formular expedientes y dar sus anotaciones. Pero quien juzgaba era el Consejo de las Indias allá en España. Eso es como juez de residencia. Después le tocó juzgar con quien se embarcó de España al duque de Escalona y marqués de Villena, porque en 1640, en diciembre, un cuñado de él, Braganza, tomó parte de una rebelión en Portugal y se quedó con Portugal, y el duque de Escalona era su cuñado porque se había casado con su hermana. Entonces se configuró del 41 y parte del 42 que había un complot del cuñado que gobernaba la Nueva España contra el rey de España, y por eso el rey pidió deponer al marqués de Villena y duque de Escalona y poner en su lugar a Juan de Palafox y Mendoza. Esos documentos eran interesantes traerlos porque quien los trajo fue un padre carmelita, llegó con Juan de Palafox y Mendoza el 9 de junio de 1642, él llevó el documento con la Real Audiencia examinó que Juan de Palafox tenía que deponer al virrey, él tenía que quedarse como virrey y era nombrado arzobispo electo de México, capitán general de la Nueva España y presidente de la Real Audiencia. Esos documentos valen oro y están en el Archivo General de la Nación y también están en el Archivo General de las Indias. Por lo tanto, le tocó juzgar al marqués de Villena, al duque de Villena Marqués, y también las autoridades de España lo encontraron culpable y lo mandó encadenado a España. Mientras estuvo con unos sacerdotes ahí en Churubusco con los franciscanos.
Ahí podemos ver que la familia de Cadereyta, de Serralbo y de Villena empezaron a fraguar odios al rey Felipe IV de España en contra de Juan de Palafox y Mendoza. Ahí podríamos entender cuando alguien quiere verdaderamente limpiar un país. No decir que aquí hay corrupción y nunca metí a la cárcel a nadie, son cuentos populistas, no. Lo que hizo Juan de Palafox y Mendoza fue poner a la cárcel a muchos, porque no se dejó corromper. Y aquí en México, haciendo un paréntesis cultural, yo creo que no han metido a la cárcel a nadie de los que iniciaron el aeropuerto en Texcoco. ¿Quién está en la cárcel? Nadie. Es que hay corrupción en el Seguro Popular. ¿A quién metido a la cárcel? A nadie tampoco. Este hombre metió a 2 virreyes en la cárcel. Tuvo la valentía de hacerlo. Eso es como juez de residencia. A ver, pasa a la siguiente. Bueno, aquí es, no, más bien la siguiente. Labor como virrey. Bueno, había comentado que había el rey, su cuñado del duque de Escalona y marqués de Villena, se había rebelado contra España y se había quedado con Portugal. El duque era su cuñado, él era viudo, se había casado con su hermana. En aquel tiempo vivían en la Nueva España muchos portugueses de extracción judía. Y Palafox alertó al rey Felipe IV de que el duque de Escalona no había impuesto paz y no le había quitado los puestos más importantes a los portugueses. Algunos autores afirman que Juan de Palafox exageró. Otros dicen que no, porque ciertamente el duque de Escalona nunca despidió a ningún portugués. Llega las ordenanzas de España, lo nombran a él virrey de la Nueva España durante 6 meses. Él va a gobernar del 10 de junio del año 1640, del 9 de junio, bueno, más bien 10. La ordenanza vino el 9, pero fueron a sacarlo de su casa el 10 de junio hasta el 23 de noviembre de 1642. Recuerden ustedes que el virrey de la Nueva España tenía más de 20 cargos como presidente en la Nueva España. Él era el que se entiende representaba al rey y representaba el cuidado de los intereses de que la contribución se mandara a España y de que no hubiera fuga de dinero en corrupción o en fraudes. ¿Qué es lo que hizo en 6 meses? Primero recompuso la Real Audiencia Civil y Criminal. Destituyó a varios oidores que les descubrió precisamente que se habían enriquecido terriblemente. Por eso juzga al oidor Torreblanca y lo mete a la cárcel. Recuerden que solamente había 5 oidores. Restituye honor en tribunales donde existían numerosos casos de falsos testimonios. Y le restituye la fama a quienes habían sido juzgados con falsos testigos. Es como pasa en México, nos los meten a la cárcel 1, 2, 3 meses, 2, 3 años, y después dice, perdón, nos equivocamos. Pero no le restituyen la fama, como le pasó al cardenal Pell de Australia. Lo acusaron de abuso, lo metieron a la cárcel, y al final dijeron, perdón, nos equivocamos, fue un falso testimonio. El pobre cardenal después murió, pero su fama, ¿quién se le restituyó? ¿Y cuántos falsos testimonios
¿Cuántos perjurios hay en tribunales? Lo que hizo como virrey de la Nueva España es quitar a algunos oidores corruptos y poner a doctores en derecho, amantes de la verdad y alejados de la avaricia. Y por eso restituyó la fama. Se considera que fueron cerca de 100 casos en 6 meses. Se restituye la fama perdida a personas con falsos testimonios. Aquí vemos la pintura, retrato de Juan de Palafox como virrey de la Nueva España y arzobispo electo de México. Ahora, concluye las principales comisiones de don Pedro de Quiroga y los negocios de Acapulco. Recuerden ustedes que las fortificaciones más importantes en la Nueva España estaban en Veracruz, estaban en Acapulco y estaban en Yucatán. Lo que hace Juan de Palafox y Mendoza es ordenar mayor número de tropas al cuidado de estos puertos. Imagínense, en 6 meses levantó 12 milicias y restableció el comercio con Perú y Filipinas que con sus antecesores se habían perdido. Eso en el plano, diríamos, del derecho internacional. Yo no recuerdo la cantidad, pero él encontró en la caja real, no exagero, pero encontró 70 ducados. Él en 6 meses dejó un superávit de 40,000 ducados. Limpió las costas del Golfo de México y de los piratas y socorrió a La Habana, Cuba, cuando fue atacada por los piratas. Combatió los excesos de los alcaldes mayores y a varios destituyó como virrey. Eso fue lo que hizo durante 6 meses. Hay varios libros, este es el libro que les decía, de Israel. Pero aquí están hablando, y aquí lo retratan como virrey en 90 páginas. Ahora, su labor como obispo de Puebla. Aquí voy entre sacar. Él llega a Puebla, aquí me equivoqué, entra el día de María Magdala, el 22 de julio de 1640. Toma posesión de su diócesis. La extensión de Puebla en aquel tiempo era de 1,100 kilómetros de norte a sur y 450 kilómetros de oriente a poniente. Tenía 120 parroquias o doctrinas, eran sinónimos. Doctrina o parroquia era sinónimo, y tenía una población de 250,000 habitantes. ¿Qué abarcaba la arquidiócesis de Puebla de Los Ángeles? Abarcaba Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Veracruz y Puebla. Iba de mar a mar. De hecho, nunca la terminó de visitar. ¿Y por qué no la terminó de visitar? Porque estuvo 2 años como juez de residencia y como visitador, y eso le impidió visitarla más que en 3 ocasiones. Realizó 3 visitas pastorales de 1642 a 1646, pero imagínense, la primera visita tardó 6 meses. Hay una obra de Barranco donde paleografea las 3 visitas pastorales, y pobre de Palafox, por ejemplo, en Cholula, confirmó en 4 días a 12,000 indígenas. La labor de Palafox fue inmensa porque había habido obispos que no habían visitado esas regiones durante 70 años. Yo comentaba en el Ángelus, antes de que desapareciera por la pandemia, ahora es Dios es noticia, y yo comentaba en el Ángelus que don Víctor
Claro, las comparaciones son malas, no las voy a hacer. En aquel tiempo visitaba 3 parroquias por día y don Víctor ha ido a pueblos, rancherías, donde ningún obispo de Puebla había ido. Y yo creo que don Víctor, aquí entre nos, ha confirmado más que sus antecesores, porque don Rosendo, bueno, era otro estilo don Rosendo, Huesca, don Octaviano, otro estilo, ¿no? Pero yo creo que don Víctor es un excelente pastor. Realiza 3 visitas pastorales. La siguiente, miren, ese es el mapa del obispado de Puebla. Abarcaba Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Morelos y... No, Oaxaca no. Oaxaca es la antequera, Guerrero. Y así estuvo hasta el siglo XIX. Bueno, como obispo de Puebla va a gobernar 9 años, del 22 de julio al 6 de mayo de 1649. Él tiene que poner en práctica las ordenanzas, las normas canónicas del Concilio de Trento, 1545-1563, y tiene que poner en práctica las ordenanzas del Tercer Concilio Provincial del año 1685. Aquí voy a explicar, porque aquí no lo puse, porque mañana se va a hablar de catedral. Una de las ordenanzas que tenía que cubrir Palafox como visitador es retirarle las doctrinas a los religiosos, al clero regular, y dárselas al clero secular. Claro, alguien podría decir, ¿podría estar actuando injustamente Palafox? Yo creo que no, porque eran ordenanzas del Concilio de Trento. Ciertamente, del siglo XVI, franciscanos, dominicos, agustinos, betlemitas, hospitalarios y jesuitas vinieron. Y fue una labor titánica la evangelización del siglo XVI. Ahí tenemos una gran obra que ustedes deben leer, de Ricard, editorial Fondo de Cultura Económica, La Conquista Espiritual de México, una obra maravillosa que todo seminarista tendría que leer, más aparte de los primeros 2 tomos de la historia de la Iglesia de México de Mariano Cuevas. Bueno, en el siglo XVII, Palafox, como jurista, tenía la labor de poner en prueba la capacidad de los religiosos para saber gobernar esas parroquias o doctrinas. Él está en Puebla de agosto a octubre, y de octubre a diciembre se va a México, ya como juez de residencia, a juntar papeles en contra de Cerralbo y Cadereyta. Llega en diciembre, a principios de diciembre de 1640, y manda una carta a 37 doctrinas de Puebla, de Cholula, de Calpan, de Huejotzingo y de Tlaxcala. Y les dice al superior de cada doctrina: les voy a hacer un examen moral de su vida y un examen de lenguas, porque eran parroquias para indígenas. ¿Cuáles habían sido algunas acusaciones al Consejo de las Indias? Que algunos sacerdotes del clero regular no atendían como debiera a los indios y que no les hablaban en su propia lengua. Por eso el siglo XVI es distinto al XVII. Porque ¿qué pasa cuando nos instalamos en el puesto? Ya no trabajamos. Tal vez al principio le echamos muchas ganas, pero cuando nos instalamos en un puesto puede haber problemas mayores. De los 37 párrocos, bueno, no eran párrocos superiores, 36 le dijeron que no.
que tenían que avisarle a sus superiores que vivían en México. Palafox fue en ese aspecto justo y dijo, no, les tenemos que aplicar un examen. No quisieron, entonces, pues los religiosos guardaban algo. ¿Y qué es lo que hizo Palafox? De diciembre a febrero, aunque usted no lo crea, les quitó 31 parroquias a los franciscanos, 3 a dominicos y 2 agustinos. ¿A quién no se la quitó? Al que se presentó al examen. Es como aquí en el Palafoxiano, que todos ustedes estudian muchísimo, se desvelan para leer y consultar las grandezas del internet de su celular. No las miserias como la pornografía, ¿no? Líbrenos el Señor que alguien vea pornografía. Bueno. Y se presentan limpios de corazón al examen. Si alguno no estudiara para el examen de Universal y no se presenta, ¿qué hace el señor rector o qué hacen los profesores asignados a la materia? Lo reprueban. ¿Por qué no te presentaste? Te has corrompido en el puesto, tratas mal a los indígenas. Eso fue una revuelta terrible. Eso fue una revuelta terrible. Hay sucesos muy terribles, que llegaron 12 franciscanos a Cholula con armas y con piedras y empezaron a romper vidrios. Rompieron la entrada de la parroquia de Cholula y se llevaron una imagen de la Virgen María, muy amada por los cholultecas. Fueron escenas un tanto terribles. Pero, como decía Catalina de Siena en su libro Diálogos, cuando hay pecado, hay que acabarlo de tajo. Imagínense, dice Palafox, el grave problema de las instituciones de la Nueva España es la corrupción. 1640. Estamos en el 2023, el gran problema de México es la corrupción. No vamos a creer lo que se dice desde un palacio, ¿no? Aquí ya no hay corrupción. Esos son cuentos. Decía Goebbels, el famoso publiciador del nazi, repítete una mentira 10 veces y te lo van a creer como verdad. En México hay una corrupción espantosa, indecible. Como dice el obispo de Tijuana, México está chorreando sangre. Ya ni en Cracovia, perdón, Cracovia no, Ucrania, aquí hay 90 muertos al día. Antiguamente no mataban a mujeres, hoy matan 10, 12 mujeres al día. Antiguamente no mataban a niños, hoy matan a niños. Bueno, pero esto ¿por qué lo dije? Por lo que pasaba en aquel tiempo. Esa fue una de las visitas que hizo Palafox y sí encontró, tristemente, situaciones muy duras en algunos conventos religiosos. Pero eso le atrajo el odio de franciscanos, de dominicos y de agustinos. Bueno, esto es en cuanto como obispo de Puebla. Esto no, bueno, aquí hay solamente dos cosas, que en el santuario de San Miguel en Tlaxcala, San Miguel del Milagro, confirmó en 2 días a 5,744 personas. Y cuando llegó a Veracruz el 1 de junio, que le correspondía también como diócesis, ordenó a 40 jóvenes como presbíteros. Y después se va el 10 de junio rumbo a España. Bueno, eso lo van a explicar mañana. Ahora vamos al seminario. Miren, hay un libro que escribió Nicanor Quirós y Gutiérrez, canónigo arcediano de la Catedral de Puebla, en el año 1944, recordando los 300 años del inicio del seminario. Pero él escribe algo que los anales de la historia no le han dado
no le han dado el homenaje que merece a don Diego Romano. Si ustedes van a Puebla, bueno, al centro de Puebla, aquí está la catedral, aquí está el desastre del ayuntamiento de lo que está haciendo, y aquí está esta cuadra que va de la 16 a la 2, entre 5 y 7. Esta cuadra costó 10,000 pesos. Era de la iglesia. ¿Y de dónde tomó el dinero Diego Romano? Hubo un párroco muy rico, donde hay muchas curvas. ¿Cómo se llama la parroquia aquí en de Puebla? ¿Santiago qué? No. Es una parroquia donde hay muchas curvas. Santiago, no me acuerdo. El padre Juan Larios. Yo no sé dónde sacó el dinero el padre Juanito, pero le dio al obispo 100,000 pesos en oro común. 100,000 pesos serían ahorita como 70 millones de pesos. Bueno, entonces el obispo lo que hizo, este predio para el obispado, y este predio voy a levantar el seminario de San Juan en honor al párroco. Era San Juan Bautista, el 24 de junio, y aquí en medio se levantó el predio del seminario de San Pedro, que fue el que fundó Palafox. Pero el detalle es que Diego Romano no pasó la información a Roma, y ustedes saben que si no pasa por Roma, cualquier ordenanza o constitución o sínodo no es válido. Entonces no pasó la información a Roma y se quedó ahí el seminario, pero en realidad Diego Romano fue el primero que en 1604 instituye un seminario, porque recuerden ustedes que durante 15 siglos no hubo seminarios. ¿Quiénes eran ordenados? Los que estudiaban en las escuelas palatinas y episcopales, el trivium y el quadrivium, según la visión de Alcuino en tiempo de Carlomagno. Después, ¿quiénes eran ordenados? Los que estudiaban en las universidades. Recuerden que las universidades fueron fundadas por la Iglesia. Las más antiguas fueron fundadas por la Iglesia. Por eso, si ustedes algún día estudian, dentro de algunos años, díganle al padre rector, yo quiero estudiar doctorado en teología. En las mejores universidades de Europa, aún laicas, hay licencia y doctorado en teología, porque la teología es ciencia. Diría Pablo, el estudio de Dios es ciencia. Y una ciencia impresionante, ¿no? Bueno, pero dejo a Diego Romano. Llega Juan de Palafox y Mendoza y le pide a Felipe IV que haga un seminario. Él reúne a los canónigos, reúne a los señores curas, y quedan de acuerdo en reunir 10,000 pesos para pagar ese predio, pagar 5,000 porque no era de ellos, y sostener a 30 muchachos, a profesores y a superiores. Eso lo firman el 22 de agosto de 1644. Pero Palafox, que era un hombre muy entusiasta, dice, no, 30 son muy pocos. Que sean 50. Y de mi dinero, el obispo da 2,000 pesos. En aquel tiempo, en este tiempo, 2,000 pesos eran 3 millones de pesos o más. Y se aumenta a 50 el número de alumnos. Por tanto, se hace otra firma con el mismo notario. En el de San Pedro, porque San Pedro era una devoción grandísima de Palafox, se iban a admitir a niños de 11 a 17 años después de la tonsura. De preferencia, dice Palafox, gente pobre y de preferencia gente indígena. Durante su episcopado no ordenó a nadie que no supiera un dialecto.
que supiera el totonaca, que supiera el otomí, que supiera el náhuatl, que supiera algún otro de los dialectos que se hablaban en su extenso arzobispado. Habría que poner eso hoy, ¿verdad? No ordenar a nadie que no sepa un dialecto. Bueno, por hoy saben inglés y francés, latín y griego. Y aquí las normas, supongo que ya las leyó el padre rector, pero las normas son un poquito singulares. Había un juramento, ahora tenía que ser a los de introductorio, no, a los del menor, que tenían que ordenarse sacerdotes. Porque si no se ordenaban sacerdotes, tendrían que pagar 125 pesos anuales por su sostenimiento. Si se salían. Entonces, si se salían, ¿cuántos años tuviste en el seminario? Como pasaba hace muchos años que tomaban el menor como trampolín para ser maestros, y muchos chamacos entraban al menor, se graduaban de maestros y salían. Qué horrible, ¿no? Imagínense que alguien esté por el título. Ese hombre debe morir, ¿no? Bueno. ¿Cuántos años estuviste en el seminario? 4 años. Pues nos debes 500 pesos. ¿Pero por qué? Pues porque te sostuvimos gratis. Aquí creo que dan ahora 1,200, 1,500. Que es poquito. Y no ha subido mucho. Yo entré al seminario hace 41 años y pagábamos 500 pesos. 500, sí, 500 pesos. Que no era mucho. Tal vez ustedes van a un hotel, a un buen hotel de 5 estrellas, hoteles Donald Trump, ahí sí costaría una noche unos $5,000, ¿no? Bueno, aquí está el antiguo seminario de San Pedro. ¿Sí lo ven? Bueno, ven que en las 5, a ver si el padre me permite unas palabras ese día que hagan la procesión, que la 16 está desastrosa y se van a ensuciar los zapatos. En las 5 están 4 edificios: San Pantaleón, San Juan, San Pedro y el Obispado. Y atrás San Pablo. Magníficos edificios, todos del siglo XVI, mosaicos y balconería forjada. Impresionantes esos edificios. ¿Y cuáles eran las materias? La siguiente: música, canto eclesiástico, gramática, retórica, y se les llamaban colegiales monaguillos, los que estaban en San Pedro, que eran de 11 a 17 años. Hoy se les llama mal a los acólitos. No son acólitos, son monaguillos. El acolitado es un ministerio instituido. Después pasaban al seminario de San Juan, que había sido instituido por Diego Roma en 1604, y ahí estudiaban de 18 a 20 años, como cosmovisión, canto, teología moral, y de los 20 a los 24 años en este mismo colegio estudiaban filosofía, teología y sagrados cánones, y se les llamaba colegiales acólitos. Y el obispo y cada canónigo y cada párroco tenía que dar 600 pesos anuales. Y aparte estaba obligado a sostener a sus seminaristas. Entonces, cuando vayan a su pueblo, digan: ¿está usted obligado a sostenerme, padre? Bueno, y aquí en el otro colegio, que es el colegio de San Pablo, recibían a los ordenados, era como una formación permanente, y ya se les daban grados académicos como filosofía, teología, derecho civil y derecho eclesiástico. Este es el seminario palafoxiano, del cual ustedes están acá, y pueden ver en la 7 lo que sería el antiguo colegio de San Pablo, que es el Museo Erasto Cortés el día de hoy.
la siguiente. Eso es en cuanto al seminario. Lean ustedes la historia del seminario de Nicanor Quirós y Gutiérrez. Ahora, lo que se me pasó decirles cuando les presenté los 22 puestos que tuvo el obispo, 23, es la primera persona en el continente americano que donó una biblioteca con 5,000 cuerpos. Antes de donarla, 2 años antes, como lo pueden ver acá, él pidió que la biblioteca no fuera para seminaristas y sacerdotes solamente. Fue una biblioteca abierta a todos de 8 a 11 y de 3 a 5 p.m. Si ustedes van en la esquina de las 5 y 16, aquí estaba el arzobispado que da la vuelta. Si ustedes ven Correos, verán un balcón arriba. Ahí, cuando llegó Iturbide el 2 de agosto, lo invitó a comer el obispo y ahí recibió aclamación de parte del pueblo. La biblioteca estaba abajo, eran 4,000 al principio, después los incrementó en 4 años con 5,000. Y en la vuelta, en la puertita que está acá, sobre las 5, esa era la entrada a la biblioteca pública. Y no solamente tenía libros, sino también tenía instrumentos que se utilizaban en clases de física y de química. Palafox era un hombre inteligentísimo. Y hay una prohibición de excomunión, aunque tú vas a seguir robando los libros, ¿no? Hay una prohibición de excomunión. No prestar ni vender ningún libro, ni aunque fuera con licencia de sucesores o de sede vacante, ni con la licencia del vicario general ni del obispo. Y fue firmado ante el notario el 5 de septiembre de 1646. Y ese es el gran seminario que tenemos. ¿Qué he de decir que algunos de estos libros ya no son los originales? Me invitaron a dar una plática en el primer congreso de patrólogos e historiadores del mundo antiguo hace 4 años y entramos en un tramo de la biblioteca palafoxiana con libros supuestamente del siglo XVI, uno de Clemente, me acuerdo, otro de Panteno, otro de San Agustín. Yo soy paleógrafo y una labor que tenemos que hacer como paleógrafos es ponernos guantes y ponernos cubrebocas, porque los libros antiguos tienen incuria, tienen microbios. Si tú hueles un libro, te puedes infectar la nariz inmediatamente. Bueno, algo que me llamó la atención es que no nos dieron guantes. Y yo un libro antiguo, si tú un libro antiguo, que supuestamente te ponen porque lo han bajado del lugar, tú le haces el dedo así, el libro se mancha. Yo le hice así al libro, no se manchaba, por, como dicen los latinistas, insane et vane cura. Entonces llamé al curador y le dije, oiga, yo sospecho que estos libros no son originales, son copias. Se pone rojo, ¿por qué? Porque usted no nos dio guantes. Y yo por más que le hago el libro así, se puso rojo y ya no me contestó y dijo, pasamos otra vez. Yo creo que muchos libros de la Biblioteca Palafoxiana son copia. Bueno, ¿qué me faltó? Juicio de... A ver, doy unos datos de lo que significaría juez de lo que significaría visitador. Vayan ustedes a las leyes de las Indias y ahí van a ver las características de la visita. Hagan de cuenta que esas 56 visitas que hizo Palafox era porque habían argumentado a la corona española que había corrupción y que había fraude. Juan de Palafox se presentaba con su cédula de visitador mencionando el rey,
las 56 instituciones que visitaba. Y había, y esa obra se la debemos a este viceapostolado de la causa de Palafox, a Juan Pablo Salazar Andreu, que hizo esta obra, la presentó hace 6 años o 5 años, no recuerdo bien, en la Biblioteca Palafoxiana, en coautoría con otro autor que no recuerdo su nombre, perdón. Pero él explica muy bien en el primer capítulo cuáles tendrían que ser las características de la visita que hoy ya no se cumplen. La primera característica es que no se detenga al agraviado mientras no se demuestre que haya cometido un fraude. Y aquí en México los meten a la cárcel. Y hasta dan años. No interrumpirlo en sus deberes. Segundo, que la visita no dure 1 año. De aquí en México a veces los juicios, tenemos a la pobre Rosario Robles que estuvo 3 años en la cárcel, y tanta gente que está en la cárcel, 2, 3, 4, 10 años, y no han resuelto sus casos. Y tercero, dicen las leyes de las Indias, que el costo de la visita no exceda lo que se puede reparar en el daño. Es decir, si la visita va a costar 800 pesos en oro y nada más se van a recuperar 200, pues no vale la pena. ¿Por qué? Porque se le pagaba a contadores. Lo que hacían los contadores era recabar informes, ver los ingresos y los egresos, ver notas de lo que se compraba o vendía, ir a ver la calidad, y si había agravios, entonces el visitador no ejecutaba y no daba una orden. Él mandaba todo a España y España daba el dictamen si tal o cual habían cometido corrupción o habían cometido fraude. ¿Qué es lo que acarrió esto a Palafox? Que muchos se enojaron contra él. Es muy famoso este libro, es que hay que leer todo un poco, hay que leer los que están a favor y en contra, y pues muchos jesuitas, perdón por decir los padres jesuitas, han estado en contra de la causa de Palafox. ¿Por qué? Teníamos lo que pasó en 1940 con las 36 parroquias que Palafox quitó. Después, los pleitos que tuvo con el sucesor de el duque de Escalona, el Salvatierra, los pleitos que tuvo con la Inquisición porque había atacado a 2 inquisidores que había mandado a la cárcel, los pleitos que tuvo con Muñoz, arzobispo de México, y después el pleito que tuvo con los jesuitas. ¿Cómo se reduce el pleito con los jesuitas? Que los jesuitas hablaban un poco mal del obispo en las misas, en los sermones. No me imagino que un padre hable mal del obispo. Y pues simplemente Palafox, recordando las ordenanzas del Concilio de Trento, les pidió su licencia para predicar y para confesar. Los jesuitas no se las quisieron presentar. Ya sí hubo un pleito espantoso, mandaron a traer a 2 padres dominicos que estaban enojados de las 3 parroquias que les había quitado Palafox. Los padres excomulgaron a Palafox, y los padres no pueden excomulgar a nadie, solamente los obispos tienen ese derecho. Llegó la Inquisición, lo quiso apresar, y lo que hizo Palafox un 10 de junio de 1647 es escaparse a San Juan de Chiapa, pasando por muchas experiencias muy duras. Este hombre cuenta, Francisco Lorente, que les llegó una lluvia espantosa, que se mojaron, y cuando Palafox se quita la ropa, bueno, su ropa interior estaba rota porque toda la ropa la tenía cosida. No me imagino un hombre que sea obispo y que solamente tenga 2 pares de ropa. Eso significa que es una persona humilde y sencilla, ¿no?
Ya no explico lo demás por los tiempos, pero al final había repartido todo su dinero. ¿Y qué es lo que dice? A ver, sí, ponga usted las últimas. Ponga usted las últimas, más. A ver, el más. Más. No, más. Ahí, la anterior. Su obra apareció en 1762 por parte de los carmelitas. Es una obra monumental, es una obra de 15 tomos. Yo recuerdo que aquí la teníamos en la biblioteca, yo no sé si todavía esté. Son 15 tomos de 1762. Y ahí están muchísimas obras que ustedes conocen. Vida interior, historia sagrada, excelencia de San Pedro, a la congregación de San Pedro, epístola a los curas de Puebla, abecedario para la vida interior, prevenir los ánimos de los fieles en la dedicación de la iglesia, etc. Tiene muchísimas obras y ustedes pueden leerlas. Tal vez la dedicada a los seminaristas es la trompeta de Ezequiel, dedicada a los curas, las cartas pastorales que él hizo. De hecho, él repartió todo su dinero, lo poco que él tenía, y en una carta dice, como ya no tengo que dar, lo único que puedo hacer es escribir, y escribió. Finalmente, se pueden hablar de Palafox muchas cosas, como virrey, como visitador, como juez de residencia. Se puede hablar de Palafox como amante de las artes, se puede hablar de Palafox como político, se puede hablar de Palafox como místico, porque él fue místico. Según Francisco Lorente, él tenía bipolaridad, bipolaridad no, bilocación, ahora bilocación, no sería el padre Marcial, no, bilocación, y tenía don de profecía. La bilocación, recuerdo a Martín de Porres, que dicen testigos que lo vieron aquí en la Catedral de México, mientras nunca salió de su convento dominico allá en Lima, ¿no? Esa es bilocación. Y está la famosísima pintura que ustedes tienen, donde está Palafox contemplando a la Virgen María. Imagínense todo lo que hizo este hombre durante 59 años. Yo sí les invitaría a que estén orgullosos de ser palafoxianos, pero también les invitaría con toda humildad a que lo muestren en su vida interior, a que lo muestren en su vida humana, a que se perdonen cuando se tengan que perdonar, que lo muestren en su vida espiritual, que no vean la imposición de ir a misa solamente por ir, porque el rector los regaña o el formador también los regaña, sino que es importante armarnos de la vida espiritual, porque yo creo a ustedes les van a tocar tiempos difíciles. Y solamente los valientes lo van a soportar. Los cobardes van a huir. Algo que sostiene al ser humano es su relación con Dios, uno y trino, su relación con la Virgen María, y algo que siempre invitan los santos es a leer vida de santos. Imagínense, la Teresa de Ávila con su hermano Rodrigo, después de haber leído la vida de San Francisco, querían evangelizar a los moros. Edith Stein, después de haber leído la autobiografía de Teresa de Ávila, se convirtió al cristianismo y ella le dice a su amiga viuda, la de su amigo, Teresa me ha dicho la verdad. Ambrosio, con una predicación, convenció a Agustín. Entonces sí tenemos que leer. Yo lo que veo hoy en el mundo universitario
es que hoy los jóvenes ya no leen. Y esto, qué bueno que no lo teníamos en nuestros tiempos, ha enloquecido a muchos. Yo no me imagino cuántos le dedican el tiempo al Face o al Twitter o al WhatsApp. No, ya no hay Twitter, hay X. Yo por eso no administro eso, lo administra mi sobrino. Si a duras penas a mí me digan 300 WhatsApps al día, que yo más los palomío ya, pero no los veo. Pero esto ha quitado mucho tiempo para orar y para leer en serio, porque ciertamente estos tiempos de inestabilidad política, económica, o como decía el gran Papa Benito XVI, vivimos la dictadura del relativismo. Prepárense para una buena guerra, no tengan miedo, no sean cobardes, vivan estos momentos con gozo, porque la etapa del seminario es bellísima, muchos la recordamos con añoranza, no con nostalgia, porque la palabra nostalgia en griego significa lo contrario, ¿no? La vivimos con añoranza, con recuerdo, pero ojalá que le digan un sí generoso al Señor. Tal vez con nuestras fallas y caídas, porque Dios no vino a llamar a los justos, vino a llamar a los pecadores. Y no podemos ponernos en un pedestal, porque el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Échele muchas ganas y ojalá que a ustedes les va a tocar el próximo año, los 380 años del Seminario Palafoxiano. Amen al seminario y recuerden lo que dice la trompeta de Ezequiel a los futuros seminaristas, sacerdotes, les dice esto: sean más madres que padres, pero nunca sean señores. Y el señor cura, hay cuantos señores curas que se creen muchísimo, que se creen dioses, y eso daña mucho a la iglesia. Sean siempre humildes y sencillos como nuestro fundador Juan de Palafox y Mendoza y como Jesús. Acuérdense del capítulo 2 de la carta de los Filipenses que se leía el día de anteayer, la famosa kenosis. Dios les bendiga. ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Siempre cuando no hay preguntas puede haber dos problemas. O no entendieron nada, o entendieron todo. ¿Te puedo preguntar? No, ¿cómo creen? ¿No hay preguntas o comentarios? Mande usted. Señoría, mencionaba usted entre los títulos cargos que tuvo el teatro, el obispo Palafox, que fue obispo electo de México. Arzobispo electo de México. Arzobispo electo de México. ¿Por qué nunca pudo llegar a ser titulado? ¿Por qué no desempeñó la función? De hecho, sí está su pintura ahí, pero él en sus cartas, ¿cómo le llaman? Escritos espirituales, religiosos y políticos, él dice que el sacerdote no puede tener dos esposas, recordando a la amada mujer de Jacob, Raquel. Y él decía que su esposa era Puebla. Si ustedes leen su epistolario, que fue paleografiado hace 20 años por la doctora Marcelina, doctora en historia, que la tenemos ahí en la UAP, a veces no menciona Puebla. Él dice, mi amada Raquel, mi amada Raquel, mi amada Raquel, porque él quiso muchísimo a Puebla. Cuando lo manda el rey Felipe IV a su juicio de residencia, el juez le dijo a Carlos Felipe IV que en todo Palafox había actuado con nobleza,
con rectitud y justicia. Y que Palafox merecía estar en ese cargo o en uno superior. Antes de irse Palafox, mañana les van a explicar eso, hoy estuve con los canónigos desayunando ahí enfrente de catedral, y yo les decía a ellos, Palafox terminó el interior, sin fachadas y sin torres. Pero él pidió el falso cenotafio, donde él quería ser enterrado ahí. Nunca se logró eso. Cuando él lo nombran obispo de Osma, los marqueses de Ariza le dijeron que no tomara el cargo porque era una humillación para él. Es como si al arzobispo de Puebla lo mandaran de obispo a Colima o a Nayarit. Sería una humillación terrible, ¿no? Perdón. Iba a decir de Iztap, no. Entonces sería algo terrible. Entonces, de una diócesis que era la más rica, es que hay tantas cosas así de Palafox. Yo le decía aquí al señor rector que habría que hacer un diplomado de Palafox en 100 horas, ¿no? Pero era tanta la riqueza de Puebla que Puebla era más rica en bienes que México. Y yo lo he comentado, se lo comenté a don Rosendo, la diócesis primada no es México. La diócesis primada es Puebla. ¿Por qué? Porque cuando llegan en 1511 unos españoles y van con el Papa León X, le dicen, hemos descubierto Yucatán. Y el Papa León X, el 24 de junio de 1518, 24 de enero de 1518, en la Administratio Apostolorum dice, erijo y declaro la diócesis carolense en Yucatán, que no sé si es isla o continente. Cuando Clemente VII en 1526 dice que pasa la sede carolense de Yucatán a Tlaxcala, no anula la primera bula. Y cuando se pasa en 1539 a Puebla, no anula ninguna de las bulas. Si ustedes van y estudian el San Bartolomé de las Casas y Morelia, hablan de 3 diócesis, Tzitzuntzán, Pátzcuaro y Valladolid, pero no anulan la primera. Esta diócesis tuvo que haber cumplido este año 505 años de antigüedad sobre México, aunque se enojen los de México, pero esta es primada, históricamente hablando, pero lástima que no se ha luchado sobre ello. Por eso no aceptó el arzobispado de México, porque él amaba profundamente Puebla. Yo creo que es de los pocos moradores de este lugar que han amado Puebla. Otros la han destruido. Nadie más. En mis tiempos hablábamos más. Agradezco sinceramente a nuestro ilustre señor canónigo por compartirnos sus conocimientos y transmitirnos también su pasión por este personaje que para nosotros tiene que ser también ideal. Realmente aspiramos a ser como Cristo, pero si pudiéramos referir una imagen de Cristo, justicia, pobreza, caridad en este siglo, tendríamos que pensar para pocos. Y nosotros tendríamos que ser en ese sentido también, como este hombre, esforzados en imitar a Cristo en nuestras vidas. Muchas gracias, señoría. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Sé que la has querido y por eso también he pensado en ti como alguien que puede compartirnos un poco de lo mucho que ha recibido aquí en el Palaciano. Solo quisiera agregar un dato cultural para los hermanos, hablando de los ducados. 3,6 gramos de oro es lo que pesaba esa moneda, peso, teniendo en cuenta que hoy en día el peso vale 1000,00506 según el valor del día por gramo.
Entonces, imaginemos esos 10,000 multiplicado 3,6 gramos para decir lo que aportaban justamente para construir lo que mañana, el viernes, visitaremos. Allí la Casa de la Cultura, Correos, lo que fue el Tribunal de Justicia, que ha pasado a manos del gobierno, pero tuvo su origen en este acto. Muchas gracias, señoría. Le brindamos un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Pido también a nuestros hermanos televidentes a que nos sigan por nuestras redes sociales y nos acompañen el día de mañana también para ver una de las obras maestros preparados en la Catedral de México. Muy buenas tardes.